Muy bien, muy buenas noches con todos. Sean bienvenidos a la sesión número 2 del curso. La semana pasada revisamos un poco de los criterios de estructuración, predimensionamiento, lo vimos en la presentación. En la sesión de hoy día vamos a realizar el modelamiento básico de la estructura del edificio. Pues no creo que lleguemos a asignar cargas, pero sí vamos a dibujar los elementos, previamente a definir grillas, alturas, conversar un poco de algunos criterios de modelamiento, ¿no? Para los diferentes elementos estructurales. Así que, pues, ya les había subido los planos de arquitectura, los planos de estructuras, y en base a ello es que vamos a empezar a construir el modelo. Para eso vamos a hacer uso del software de TAPS y vamos a hacer una especie de una construcción así progresiva desde los sótanos hasta las torres superiores, hasta la torre superior, perdón. Como sabrán, pues, al tener pisos típicos, al modelar uno de ellos, o sea, uno de los techos superiores, pues bastará con replicar en adelante, ¿no? Pero lo importante es entender cuáles son los criterios de modelamiento. ¿Qué implica el que tengamos sótano? ¿Qué tenemos que asignar? Además de lo ya convencional para edificaciones sin sótano. Eso sí es importante que veamos. A la par, durante esta sesión de modelamiento, digamos, vamos a revisar la norma E060 en concreto armado para ver algunos criterios, para hacer algunas definiciones que nos van a interesar. Bien, entonces el software de TAPS, que estimo que ya lo conocen bastante bien, vamos a crear un nuevo modelo. Si es que ustedes previamente ya han trabajado con algún modelo, digamos, a nivel de desarrollo profesional, uno ya tiene plantillas hechas, que es mi caso. Entonces yo utilizaría esta opción porque abriría una especie de plantilla que ya tengo previamente calibrada, ¿no? Generada. Pero en el caso general, ustedes pueden comenzar con las configuraciones por default o si no, configurar un poco de las normas que se van a utilizar, ¿no? En realidad esto tampoco importa mucho porque luego dentro del programa se puede cambiar. Además que no vamos a necesariamente diseñar con el programa, sino que vamos a simplemente obtener las fuerzas internas, hacer control de desplazamientos, etcétera. Bien, para empezar yo siempre realizo o pido una grilla simple con el espaciamiento por default, porque ya luego, una vez que se genera el entorno de trabajo, pues ya lo modifico. O sea que el inicio no es tan importante. Entonces, pues este es el entorno de trabajo de TAPS. Por la izquierda sale un explorador del modelo, donde pueden revisarse las propiedades de materiales, secciones, cargas, etcétera. Mucha información. Tenemos también alguna vista en planta, una vista isométrica. Durante la construcción del modelo normalmente se ocupa la vista en planta y la elevación. El 3D también, pero más que nada hacia el final, ¿no? O si queremos revisar algo por ahí, intersección de nudos, algo por el estilo, ¿no? En dos planos diferentes. Particularmente no ocupo el Model Explorer, no lo veo necesario. Así que vamos a arrancar con vista en planta y pues con una vista isométrica por ahora. Lo primero que se hace normalmente es establecer el sistema de unidades con el que vamos a trabajar. Y para eso justamente voy a empezar a escribir en los apuntes, porque esto sí es muy, muy importante. Particularmente en Perú, nosotros trabajamos con el sistema MKS. Si en sus cursos de concreto armado han trabajado pues los materiales, por ejemplo como el concreto, con una resistencia característica en, por ejemplo, 210 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, ¿no? Por decir, que es lo que típicamente se utiliza en los proyectos de edificaciones de concreto armado aquí en el Perú, ¿no? Antiguamente, la resistencia a compresión más alta que se utilizaba era 175 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. En su tiempo, hace muchos años. Pero actualmente lo mínimo es lo que vemos ahí en pantalla, ¿no? Para edificaciones en albañilería confinada, sí que está permitido usar todavía concreto de 175 kilos por centímetro cuadrado. Eso sí.
Entonces, en cuestión de esfuerzo, esta unidad es la que corresponde a unidad en el sistema MKS de esfuerzo. Normalmente en otros países no utilizan esto, sino que utilizan el sistema internacional. Y ahí el tema de las unidades sí es un poco fastidioso para hablar entre países, incluso latinoamericanos. En Perú tenemos esta particularidad que ya se nos ha quedado arraigado y bueno, es algo con lo que la práctica normalmente se hace, ¿no? La norma 060, por ejemplo, sí tiene todas sus ecuaciones que plantea, están en función del sistema internacional. Pero como sabemos, en el Perú trabajamos con el sistema MKS, todas las equivalencias en el sistema MKS se encuentran en la parte final, que se llama anexos, ¿no? Entonces en los anexos se cita el artículo o la ecuación que se ha trabajado en el cuerpo de la norma y pues plantean las ecuaciones equivalentes en el sistema MKS. Entonces, particularmente yo ocupo pues estos anexos, ¿no? Porque no trabajo en el sistema internacional. Bien, em, siendo que vamos a trabajar en el sistema MKS, es importante resaltar que las fuerzas pueden estar en unidades kilogramo fuerza o tonelada fuerza. Y eso es muy importante porque creo que es muy común que escriban únicamente kilogramos o toneladas, pero en el sistema MKS las unidades de fuerza tienen esta F al final, kilogramo fuerza o tonelada fuerza. Y eso es muy importante, ¿no? Para que lo hagan, para que escriban adecuadamente y además se van a dar cuenta que en el propio TAPS está definido de esa manera, ¿no? Entonces hay que ser consistentes con las unidades que vamos a utilizar. En el programa lo que vamos a hacer es definir las unidades, aquí en la parte esquina inferior derecha, unidades consistentes. Para las longitudes vamos a elegir metros y para las fuerzas puede ser kilogramo fuerza o tonelada fuerza. Digamos que elijo, no sé, tonelada fuerza. O como vamos a empezar a definir en concreto, digamos kilogramos fuerza y centímetros. Las unidades de temperatura no nos interesan porque no vamos a hacer un análisis de temperatura en esta oportunidad. Ya, habiendo definido esto, podemos pasar a definir la grilla. La grilla está compuesta pues por niveles en planos horizontales y por la distribución de los ejes en planta. Entonces, para empezar vamos a definir los ejes en planta. Para eso, por ejemplo, tomamos la planta más grande, ¿no? Que es esta de aquí, y vamos a referirnos a sus ejes. Ahora, aquí hay algo muy importante que suele ser pues un tema de duda entre las personas que normalmente se inician en el modelamiento, por si acaso que estamos agarrando el encofrado de uno de los techos de sótano. Y es cómo consideramos, ¿no? Porque la distancia entre el eje 1 y el eje 2 es 3,25 metros. Sin embargo, normalmente cuando uno modela a ejes, o sea, entre ejes de los elementos. No modela hasta el borde de uno de los elementos, ¿no? Por ejemplo, aquí este eje 1 se plantea de esa manera porque constructivamente hablando es más fácil poder delimitar con un borde exterior a que delimitarlo con el centroide, ¿no? O sea, si estamos hablando de los elementos externos de la edificación. Por eso es que el eje G también, ¿no? Se va hasta el borde del muro de contención y no está alineado con el centroide de este muro, ¿no? Eso es bastante típico en la presentación de los planos, que es importante que lo sepan también. Ahora, si es que yo modelo usando 3,25 metros o 3,12 metros, realmente no hay una gran diferencia. Entonces, bueno, en esta oportunidad voy a elegir modelarlo entre ejes, o sea, con 3,12 metros, que es como debería ser, estrictamente hablando. Entonces la separación entre el eje 1 y 2 es 3,12 metros, entre el 2 y 3, 5,07, y así nos vamos generando el resto de ejes verticales. Por eso vamos a tabs nuevamente. Ya sea en planta o en la vista 3D, hacemos clic derecho en la pantalla,
ponemos agregar o modificar grillas y vamos a modificar las grillas, el sistema de grillas. Yo lo trabajo normalmente con los espaciamientos, porque así normalmente es como presentamos nuestros planos, ¿no? Vamos colocando las cotas entre ejes, ¿no? Entonces, vamos a agregar varios ejes. Y tenemos que estos ejes verticales están nombrados como A, B, C, ¿no? Pero en nuestro proyecto es 1, 2, 3. Entonces hay que cambiarles esos nombres porque lo mejor es ser consistente con lo que tenemos en nuestros planos. Siempre como para poder referenciar rápido los elementos que estamos analizando. Bueno, este primer espaciamiento entre el eje 1 y 2 es 3 metros 12. Bueno, como 100 centímetros, 312. Y así vamos llenando un poco el resto. Noten que aquí hay una particularidad, ¿no? Aquí hay como una viga que se está saliendo del eje 4, pero no le estoy definiendo como una grilla, sino que mis grillas gruesas, importantes, sigue siendo la 4. Eso luego lo vamos a resolver durante el dibujo. O sea, cómo vamos a modelar este subeje, digamos, ¿no? Bien, entonces el espaciamiento entre 5 y 6 es 797. En realidad es 785 debería ser, ¿no? 785. Ya está. Ya está completo. Ahora vamos por los ejes que son letras, ¿no? Nuevamente vamos a tener que nombrar esto hasta la G. Y el espaciamiento, fíjense cómo en esta pequeña pantallita de tabs nos muestra cómo lo va generando, ¿no? De abajo hacia arriba. Sí, este es el A, este es el B y así. Igual está aquí, ¿no? Entonces, entre el A y B es 5 metros 10. Entre el B y C, 630 centímetros. Luego, 495. Luego, 515. Luego, 640. Y acá, pues, realmente tendríamos que acotar al centroide, ¿no? Si queremos hacerlo de la manera más rigurosa, ¿no? 528, digamos. Me parece que en el primer pasamiento no lo hice a ejes bien. Sí. Ubicamos el centroide de este muro. Y está, ¿no? 497 debió ser lo primero. Y está, 497. Como les mencionaba, ¿no? No es mucho problema si es que hubiera puesto 510 tampoco. Es una diferencia muy, muy pequeña, ¿no? Entonces, una vez que lo tienen todo bien esquematizado, de acuerdo a los planos, le damos clic en OK, refrescamos vista, le damos clic en OK. Y ya tenemos nuestro sistema de ejes en planta listo, ¿no? Ahí le pueden dar un vistazo y verificar que todo está bien, o si no, corrigen lo que haya que corregir. Eso es en planta. Lo segundo es actualizar los niveles que tenemos. Todo el set de niveles horizontales que vamos a manejar. Aquí hay algo muy importante y es el tema del nivel del sótano 2. Recordemos que nuestro edificio tiene 2 sótanos y tiene 8 niveles superiores. Ahora, en el sótano 2 nos encontramos con un nivel que es menos 6.17. Entonces, si nos vamos a los apuntes, podemos revisar algo esquemático como para poder definir el nivel base. Si vemos niveles, imaginemos que tenemos una de las columnas de la planta en el sótano 2, por decir esta, ¿no? Entonces, si la dibujamos con su cimentación, sería algo así. Por supuesto que en este punto no sabemos pues, cuáles son las dimensiones de la cimentación. No tenemos esa información todavía.
y ahí se va hasta arriba. Entonces, el nivel de piso terminado, pues estará por acá. Ahí le dibujo su tierrita. Entonces, las personas, pues evidentemente van a estar paradas aquí, ¿no? Las personas, los autos que van a pasar, van a circular en este nivel de sótano 2. Aquí, por si acaso, para que no nos olvidemos, este es el nivel de sótano 2. Bien, ahora, normalmente, normalmente, cuando uno desarrolla un proyecto de este tipo, pues recibe un estudio de mecánica de suelos. En el estudio de mecánica de suelos bueno, hay muchos parámetros, pero de los más importantes que nos interesa para la cimentación, em, son dos. Son el nivel de desplante que tiene que haber, o sea, esta, esta altura, desde el nivel de piso terminado del sótano hasta que vas a cimentar tu zapata o tu cimiento corrido o lo que fuera. Y lo otro es, evidentemente, la capacidad portante admisible, ¿no? A ese nivel, donde vas a apoyar o donde vamos a apoyar nuestra cimentación. Entonces, este nivel de desplante se le conoce como DF y ahora mismo no se los he subido, pero les voy a subir un archivo que es un resumen de condiciones de cimentación, que también está en la parte final de todos los estudios de mecánica de suelos típicos, donde se indica este DF y donde se indica también la capacidad admisible asociado a ese DF, ¿no? Entonces, por ahora, por favor, aceptemos que ese DF que nos va a dar el estudio de suelos es 1,20 m. Que si estamos en el sótano 2, en realidad podría ser un poco menos incluso, ¿ah? Podría ser 1 m aprox. Entre 1 m y 1,20 m, pues es un buen valor, ¿no? Y ojo que estoy hablando con las condiciones de un buen suelo en Lima, que prácticamente lo compone el cascajo que conocemos, ¿no? Que se encuentra en los distritos tradicionales, que ya lo conversamos creo en la primera sesión. Bien, entonces, a este punto, nosotros vamos a pensar a nivel de modelamiento, ¿dónde lo modelarían ustedes? Empezarían modelando la columna desde este punto 1, desde este punto 2, desde este punto 3, imaginando que está ubicado a la mitad de la altura de la zapata, o en el punto 4, que está, o que coincide con el nivel de fondo de zapata. ¿Dónde comenzarían su modelamiento de la columna o del muro estructural? A ver, Oscar dice desde el punto 2, Richard también, Freddy igual, Yamil punto 1, Gonzalo punto 2. ¿Ya? En cualquiera de esos puntos. ¿Mm? Bien. Bien. Buena discusión. Y eso es algo muy, muy interesante, ¿ah? Ojo que no estoy diciendo que ninguna de las cuatro estuviese mal. Pero todas tienen una justificación. O sea, podría haber alguna argumentación. Por ejemplo, si es que uno decide modelar en el punto 1, estaría haciendo algo así, ¿no? Imaginando que la columna se va hacia arriba y estaría empotrándolo así, en la base. Si lo haces de esa manera, estás admitiendo, o por lo menos estás tratando de decir, de que todo lo que tenemos en esta zona, pues de alguna manera hace que se restrinja el desplazamiento del punto 1, y no solamente el desplazamiento, sino que también se restrinjan las rotaciones del punto 1, porque eso es justamente lo que indica la condición de empotramiento, ¿no? Aquí los desplazamientos y los giros son igual a cero. Entonces, la pregunta es, ¿ese suelo que está alrededor
de la columnita, lo que he trazado de rojo, será lo suficientemente rígido para generar la condición mostrada a la derecha. Si se puede sustentar, yo diría que no hay problema. Ahora, no sé qué tan factible sea sustentar que efectivamente ese suelo rojito pueda confinar adecuadamente e impedir esos grados de libertad a la columna en ese punto uno, ¿no? Yo lo dudo mucho. O sea, tendría que evaluarse, ¿no? Bueno, eso es en cuestión al punto uno. Ahora, lo otro, y que es particularmente lo que yo hago, es modelarlo a nivel de punto 2, que es algo así, ¿no? Entonces, en este punto lo que tenemos es que la zapata, siendo un elemento normalmente bastante rígido, que encima se encuentra, digamos, atrapada, ¿no? Por el suelo rojito, pero ya en un área mucho más grande, pues ahí sí yo ya me animo más a considerar que efectivamente todo este sistema de zapata más suelo rojito, pues efectivamente logra generar ese desplazamiento cero y rotación cero en el punto 2. Entonces yo ahí particularmente ya me animo. Algún otro ingeniero podría decir, no, mejor hay que irnos un poco más abajo hacia el punto 3. Puede ser, ¿no? Porque ahí estamos también, digamos, un poquito más teniendo un poco más de rigidez, ¿no? A nivel de ese punto. Porque ya pues hay una masa un poco más importante de la zapata que nos ayuda a tener ese efecto. Y si nos vamos hasta el punto 4, pues con mayor razón, ¿no? Pero para mí, con que esté modelado en el nivel de punto 2 es suficiente. Es un criterio personal. Bien, ahora, tenemos otro problema. Y es que no sabemos cuál es la altura de la zapata, el peralte de la zapata. Porque eso va a depender cuánto sea justamente esta distancia, ¿no? Creo que pues es evidente que desde el NPT del sótano 2 hacia el techo sí podemos saber fácilmente, ¿no? Simplemente restar. Pero esta distancia pues va a depender de la altura de la zapata. Les comento, en edificaciones de concreto armado, normalmente se ocupan zapatas que tengan pues un peralte de mínimo 50 centímetros. O sea, es lo que normalmente uno obtiene cuando diseña. Para el diseño de este peralte hay que tener en cuenta varias cosas. Una de ellas es asegurar que la longitud de anclaje del refuerzo de la columna esté garantizada. ¿Recuerdan que la clase pasada hablamos de eso? Hablamos no específicamente de la columna, pero en el caso de las vigas. Entonces nosotros tenemos que asegurar de que se cumple aquí una longitud de ancho estándar para que el refuerzo vertical de la columna pueda anclar en la zapata y pues se pueden tomar momentos desde el punto bajo de la columna, ¿no? Eso es importantísimo también para asegurar que efectivamente pues se tomen momentos a ese nivel, ¿no? Entonces, ese es uno de los criterios. Otro criterio que tiene que ver ya más con el diseño por funcionamiento y el diseño por cortante e incluso el diseño por fricción. Ya tiene que ver ya con el diseño, con los números que obtenemos. Normalmente, pues, en estos edificios obtener peraltes menores a 50 es muy difícil, es muy poco probable, porque normalmente el diseño por funcionamiento no cumple. El diseño por funcionamiento, que determina justamente el peralte de la zapata, es muy crítico en este tipo de edificaciones. Es lo que gobierna normalmente esa altura y no suele bajar de 50 centímetros. Y es común que esté pues entre 50 y 60. Y dependiendo de la columna o del muro estructural puede incluso ser mayor. Entonces, lo típico que yo ya adopto como una práctica
es asumir que ese peralte va a ser 60 centímetros. O si me equivoco y termina siendo 50 o 70, la variación tampoco es que vaya a ser tanto. Entonces yo suelo asumir que es 60 centímetros, va a terminar siendo 60 centímetros, y le ponemos acá asumido, porque eso no lo sabemos aún, ¿no? Recordemos que para saberlo hay que efectivamente tener todas las cargas, o sea, la carga de gravedad y la carga de sismo. La de gravedad quizás la podemos obtener sencilla con un metro de cargas, pero la de sismo necesitamos justamente el modelo, ¿no? Sin eso es imposible de obtener. Entonces, siendo así, esta alturita, que le voy a llamar X, termina siendo 60 centímetros, ¿no? Entonces, para poder estimar la primera altura, o sea, la altura del sótano 2, pero a nivel analítico, hay que restar los niveles del techo del sótano 2 con el NPT del sótano 2 y hay que sumarle los 60 centímetros para tener la altura completa. Este tipo de cosas, pues, tranquilamente la podemos hacer en un Excel. Vamos poniendo, por ejemplo, el nivel y vamos poniendo el NPT. Que puede ser NPT o NFP también, ¿no? O sea, el nivel de falso piso, ¿no? Que estructuralmente hablando es lo que nos interesa en realidad. ¿Ustedes conocen la diferencia entre NPT y NFP? No, para hacerles un pequeño croquis. ¿Conocen la diferencia entre NPT y NFP? No, croquis. No hay problema. Lo vemos. Cuando tenemos una... Lo voy a hacer en la siguiente página. Sí, correcto, dice. Nivel de piso terminado y nivel de falso piso. Suponiendo que tenemos, por ejemplo, esta es una vista en elevación. Y aquí tenemos una losa. Esta es una losa estructural. Que pues puede ser una losa maciza o una losa aligerada, ¿no? Ya dependerá. Por encima de esto, normalmente nosotros tenemos acabados. O sea, la arquitectura normalmente exige que haya un acabado por encima de este casco estructural. Entonces, este acabadito, en los proyectos convencionales, por lo menos en Perú, son de espesor de 5 centímetros. Con todo y todo, ¿no? O sea, con el, por decir, el porcelanato, más la mezcla, el morterito este que usan, etcétera. Suele ser más o menos 5 centímetros. Y la gente, las personas, todo el mobiliario, lo que fuera, eh, camina sobre este nivel de piso terminado. Entonces, en cuestión de niveles, este es el NPT, que es el nivel de piso terminado, y este es el NFP, que es nivel de falso piso. Entonces esa es la diferencia. Estructuralmente nosotros siempre indicamos NFP y los arquitectos especifican el NPT. Ahora, también es posible que especifiquemos desde estructuras el NFP y el NPT a la vez. Sí, sí lo he hecho. De hecho, actualmente lo hago. Porque hay algunas veces en donde el espesor del piso terminado no es necesariamente 5 centímetros. O sea, esto es lo típico que se usa, pero, por ejemplo, en un proyecto de una casa que hicimos, em, en uno de los pisos, el espesor del piso terminado era solamente de 2.5 centímetros. Ya por un requerimiento del arquitecto, porque él ya conocía qué era lo que específicamente se iba a colocar, ¿no? Entonces, no es que siempre sea así, ¿no? Y siempre hay que coordinarlo con los arquitectos. Pero bien, esa es la diferencia. Entonces nosotros vamos a usar los NFPs para poder, para poder tener las alturas. Bueno, pues si nos vamos al plano de arquitectura, vamos
Vamos a hacer esto con NPT, si ya luego vemos los NFPs. Vamos al menos 6.17, que es el nivel de sótano 2, sótano 1, techo de primer piso. ¿Cómo lo llamamos? Nivel de piso de sótano 1, piso de sótano primer piso, segundo piso, tercer piso, cuarto piso, quinto piso y así. Ya, esto lo vamos ordenando. Entonces, el NPT del sótano 1 es menos 3.47. El NPT del primer piso es 0. El NPT del segundo piso y en adelante, si no me equivoco, sí, 2 metros, perdón, más 2.75, ¿no? Sí, 5,50. Y ha sido aumentando en 2,75 metros, si no me equivoco. Sí, ya está. Ya, esto es lo que tenemos. Ahora, las alturas que vamos a definir en etapas, así que le dije, ¿no? Depende de esto. Las tomamos, ¿no? Como el NFP es como 5 centímetros menos que ese NPT, entonces será por ahí y podemos ir acumulándolo de esa manera, ¿no? Si se dan cuenta en los planos, yo ya he hecho eso. Por ejemplo, ¿no? Que sería el techo del primer piso, está más 270. Entonces, este es como un nivel arquitectónico, ¿no? Es lo que van a encontrar en arquitectura. Pero lo que nos interesan a nivel de estructura son los encofrados de estructuras. Es lo que nos interesa. Entonces, este vendría a ser el techo del sótano 2. El piso del sótano 1 de arquitectura es el techo del encofrado del sótano 2. ¿Eso se entiende? ¿Se entiende que el piso del sótano 1 es el techo del sótano 2? Sí, ya, ya, perfecto, sí. Sí, yo lo pregunto porque cuando yo empecé a trabajar en esto, eso es una de las cosas que más me confundía, ¿eh? Que se confunden, no hay problema que los entiendan. Ya está. Ya. A ver, em, ya tenemos como nombre. Ahora, como nombre no tenemos pues evidentemente el piso del sótano 2, pero lo que sí tenemos es esto, ¿no? Esto de aquí, que en el programa lo vamos a llamar base. Esta va a ser nuestra base. Entonces, la base la hallamos como les dije, ¿no? A ver, el nivel es menos 617, esto le vamos a nombrar como base. Realmente el NFP no nos sirve mucho para definir esa base, ¿no? O sea, a nivel de modelamiento me refiero. Entonces, si hablamos de base en sí, a lo que teníamos aquí hay que bajarle 60 centímetros, ¿sí? Le bajamos 60 centímetros. Entonces, a esto, pues, mejor obviamos ese piso terminado y le bajamos los 60 centímetros. Porque igual ya estábamos a nivel de NPT, ¿no? Entonces, desde el NPT estamos bajando 60 centímetros. Y nos quedamos en menos 677 como nivel base. Entonces ya un poco limpiando esto es lo que nos interesaría, ¿no? Ahí nos falta el último nivel del techo, que pues es igual, ¿no? Al resto simplemente hay que sumarle más 275, ¿no? Y ahí está. Con eso ya completamos nuestros niveles.
Entonces algo así es lo que ustedes pueden hacer, ¿no? Cuando tengan un proyecto. Si es que es más complejo, pues normalmente es más complejo porque en edificaciones con sótanos, lo que suele suceder es que tienen a nivel del piso uno, o sea, a este nivel, no solamente tienen el nivel cero uniforme, sino que suelen tener pues algunos desniveles de algunas losas que están un poco profundas, porque algunos ambientes requieren, no sé, ir un poquito hacia abajo o un poquito hacia arriba. Esos son proyectos un poquito más complejos, pero son bastante comunes en realidad. Entonces, sí, hay que ahí tener cuidado. En este caso, pues nuestro ejercicio es un poco más académico, ¿no? Que también hay edificios de ese tipo, ¿ah? También los hay. Consulta, ¿por qué 6.77? Ah, sí, mira, como vimos en el croquis de la tablet, estábamos en el menos 6.17 en este nivel, en el piso del sótano 2. Entonces, bajamos esta distancia X, que estimamos será más o menos 60 centímetros, y estamos definiendo este nivel base. Este es nuestro primer plano horizontal, digamos. Y esa cota, o ese punto, va a tener ese menos 6.77. Bien, listo. Entonces, pues, vamos con el programa. Vamos a modificar las grillas, pero esta vez vamos a modificar los pisos. Entonces, vamos a empezar a agregar, ya tenemos 4, pero realmente necesitamos 10, ¿no? Entonces vamos a agregar 6. Ya está. Bien, como le dije, ¿no? El primer plano horizontal va a ser la base. Luego vamos a tener el techo de sótano 2, el techo de sótano 1, el techo del primer piso, y así. Así hasta arriba, ¿no? Ya el nombre es cuestión de ustedes, ¿no? De su gusto. Yo sí le pongo, yo hago referencia a los techos, porque nuestros planos estructurales siempre lo presentamos como encofrado de tal nivel, ¿no? Entonces, yo siempre, como encofrado de techo de tal nivel, entonces, siempre lo trabajo así. Ya está. Ahora, la elevación de la base es menos 6.77, ¿no? O sea, menos 677 centímetros. Ya está. Puedo modificar las alturas, ¿ah? Porque ya hemos definido la elevación de la base, ahora podemos ir modificando las alturas. Por ejemplo, damos otra columnita y decimos que la altura de a esta resta, ¿no? La altura va a ser igual al techo de sótano 2 menos, pues, la base, ¿no? O sea, los niveles, para ir encontrando esas alturitas. Esas alturitas son las que vamos a colocar aquí, en la columna de altura, ¿no? Este techo de sótano 2 tiene una altura de 325, luego el techo de sótano 1, 347 y hacia adelante 275. Entonces, ya, coloco 275, lo copio y lo pego en el resto. Ahora, se supone que si hemos hecho las cosas bien, la elevación del último techo, que es 2195 centímetros, tendría que coincidir con este nivel, ¿no? De NFP. Y efectivamente vemos que coincide, ¿no? Si lo hemos hecho bien, pues tendría que coincidir. Refrescamos vista, hacemos clic en OK, refrescamos la vista nuevamente, hacemos clic en OK y ya lo tenemos. Ya está. Podemos ver, por ejemplo, la vista en planta del techo del sótano 1. Y ahí lo tienen. Pues evidentemente todos van a ser iguales por ahora, no hemos modelado nada. E incluso en el 3D ustedes pueden orbitar aquí un poquito si hacen clic en Shift. Mantienen Shift presionado y con el scroll van haciendo este movimiento. También con el scroll mantenido, ¿no? Mientras le van dando ahí algún ángulo que quieran ver específicamente o algo por el estilo. Ya está. Esto lo podemos ir guardando. Vamos a guardar esto. En la sesión número 2 le vamos a decir modelo edificio, ¿no? Ya está.
Ya tenemos las grillas. Bien, y ahora sí es donde se viene lo bueno, lo más interesante. Es el tema de las definiciones. ETABS es bastante, digamos, para usar es bastante intuitivo porque sigue un orden lógico. Vamos a empezar siempre definiendo. Entonces vamos a definir, acá tenemos todo un conjunto de propiedades que podemos definir. Empezamos con materiales, luego secciones, diafragmas, funciones y cosas ya más que van por el tema del análisis sísmico. Como siempre empezamos en orden, vamos a empezar a definir los materiales. Ya hay algunos materiales predefinidos, pero vamos a definir un material desde cero. Vamos a decir que queremos definir un concreto. Por ahora dejemos todo como está. Entonces, vamos a ver, el concreto que vamos a definir, nos interesa la zona lineal, la zona no lineal o ambas, si es que queremos hacer análisis estructural a gravedad y sísmico. Lineal, correcto, lineal. Si queremos hacer un análisis estructural de código prescriptivo, ya sea peruano, chileno o americano, lo que fuera, nos interesa la propiedad en el rango lineal, porque estamos haciendo un diseño. No decimos que es la realidad, pero es lo que nos manda el código prescriptivo. Entonces vamos a crear un concreto, que es el típico para Perú, que compone este edificio, de 210 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Bien, la norma 060, al igual que el ACI, nos indica cuál va a ser el módulo de elasticidad y cuál va a ser el módulo G de corte del concreto. Eso lo encontramos, a ver, vamos al índice de la norma, y eso lo encontramos en análisis y diseño, capítulo 8. Vamos a la página 60 y aquí lo pueden encontrar. Módulo de elasticidad y módulo de cortante. Estos dos son los únicos que necesitamos para hacer un análisis lineal, que efectivamente es lo que vamos a hacer para el diseño. No necesitamos más. Es lo único. Entonces, estas son las ecuaciones. Esta es la ecuación para el módulo de elasticidad más genérico, y esta es para concretos de peso unitario normal, que es lo que pues, comúnmente se utiliza, ¿no? Para ver esta ecuación, el sistema MKS, que es el que estamos usando, nos vamos a ir al anexo. Esta es la ecuación 8.3. Entonces nos vamos al anexo. Esto es más o menos un ejercicio de cómo lo van a usar ustedes. Y aquí está, ¿no? El anexo 2 es la equivalencia de fórmulas en el sistema MKS. Kilogramo fuerza, centímetros, kilogramo fuerza por centímetro cuadrado. Aquí está un poquito de las equivalencias con el sistema internacional. Y bueno, aquí encontramos el 8.3. Entonces el módulo de elasticidad lo vamos a tomar como 15.000 veces raíz de F'(c) en unidades de kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Entonces, en ETABS hacemos 15.000 veces por la raíz, square root, del F'(c), que en este caso es 210. Damos clic en algún otro lado y él automáticamente resuelve esa operación. Y ya está, lo tenemos. Ahora, el módulo de Poisson. Recordemos un poquito de resistencia de materiales, que el módulo de Poisson y el módulo G están conectados. Incluso si lo vemos aquí, más o menos podrían acordarse de la correlación. Pero de resistencia de materiales sabemos lo siguiente, que el módulo G es igual a E entre 2 por 1 más el módulo de Poisson. Entonces, si nosotros decimos lo siguiente, ¿qué nos dice la norma? En ausencia de resultados experimentales confiables, o sea, para los proyectos X que vamos a hacer, no necesariamente vamos a tener resultados experimentales a priori, ¿no?, de concreto. El módulo de rigidez al esfuerzo cortante del concreto G se puede suponer igual a esto. Entonces, igualamos esto a lo que nos dice la norma, que es E entre 2.3
Y si hacemos un poquito de álgebra, pues el módulo de Poisson va a ser igual a 0.15. Entonces, indirectamente la norma nos dice que consideremos como módulo de Poisson el valor de 0.15. ¿Qué pasa si es que consideramos 0.2? Que también es un valor clásico, ¿no? Tomado para el módulo de Poisson. Pues yo diría que no hay mayor problema. O sea, yo particularmente habría que ver los elementos que tienen la deformación por cortante bastante importante, casi tan igual como las deformaciones por flexión, que podemos estar hablando, por ejemplo, de muros chatos, ¿no? O sea, muros que tienen una proporción altura, longitud alrededor de uno, ¿no? Alrededor de uno. En esos casos sí puede ser importante la diferencia entre 0.15 y 0.2, ¿no? Pero en el caso de elementos esbeltos o de muros estructurales, shear walls, que son altos, la diferencia no es considerable. En este caso vamos a ceñirnos a lo que dice la norma, que es 0.15. Aquí tenemos cosas un poquito más allá del alcance de ahora mismo, ¿no? Que es definir el F'C, justamente. Si nosotros decimos, pues, que sea un F'C de 210, el programa lo va a interiorizar y lo va a utilizar para cosas que más adelante sí nos importan, ¿no? Como son, por ejemplo, la creación de los diagramas de interacción de columnas y de muros estructurales. Tenemos también otras opciones, como para generar, por ejemplo, las curvas completas del concreto. Que si vemos aquí, por ejemplo, utilizando la ecuación paramétrica de Mander para el concreto no confinado, pues se puede obtener fácilmente, ¿no? Lo único que necesita son estos valores. ¿Cuál es el F'C? O mejor dicho, la deformación unitaria en el momento donde se encuentra el F'C. ¿Cuál es el SU? O sea, la deformación de agotamiento del concreto no confinado a compresión. Y pues cuál sería la pendiente de pérdida de resistencia final, ¿no? Entonces, si nosotros modificamos esos datos, vamos a tener una curva completa de concreto no confinado, que nos va a interesar no para el análisis estructural, pero sí para el diseño. Para el diseño sí nos va a interesar. Básicamente para generar un diagrama de interacción. Ahí es donde nomás nos va a interesar. Ahorita lo vamos a dejar tal cual, porque así yo pongo acá 1.000.000 o 1.000, no va a afectar nuestro análisis lineal. No lo va a afectar para nada. Ahorita lo dejamos así nada más. Tenemos también el acero de refuerzo, que nuevamente para cuestiones del diseño no nos interesa. Perdón, para cuestiones de análisis estructural y análisis sísmico no nos va a interesar. Pero al momento que generemos nuestro diagrama de interacción o si que uno quiere diseñar con ETAPS, sí que nos va a interesar tener estas curvas bien definidas, ¿no? Eso es lo que podemos observar. E incluso cuando uno hace un análisis no lineal, ya a nivel profesional, sí nos interesa mucho utilizar las herramientas ya sea de TAPS, SAP 2000, y definir todo eso bien, porque nos ahorra mucho tiempo, ¿no? Y ya no estar haciendo, digamos, cálculos quizás manuales por separado, ¿no? Ya depende de cómo uno lo quiera realizar. Bien, ya tenemos definida el material principal, que es el que vamos a ocupar, ¿no? Ese concreto. Lo siguiente que vamos a hacer es definir el resto de elementos. Para eso, nuevamente vamos a los apuntes y vamos a colocar definición de elementos. Ahora, más que definición, creo que debe poner tipos de elementos. Básicamente vamos a manejar dos tipos generales. El elemento tipo frame, el elemento tipo barra, y el elemento tipo shell. Vamos a ocupar los dos. Entonces, los elementos tipo frame, por lo general, los ocupamos
para las vigas y columnas. Ahora, algo muy importante es lo siguiente. Acá voy a dibujar una especie de extrusión. Es un elemento barra y esa es como su extrusión, ¿no? Para poder hacer uso de este elemento hay que cumplir cierta condición, y es que la longitud del elemento pues tiene que ser considerablemente mayor a las dimensiones de la sección transversal. Ahora, ¿cuánto es mucho mayor o cuánto es mayor? Pues normalmente lo que establece la literatura es que si la relación, por ejemplo en vigas y en columnas puede ser el peralte entre la longitud del elemento, si es que esto es mayor a 4, perdón, si es mayor no, si es menor. Si es menor a 4, entonces sí se puede usar el elemento frame para esa viga o para esa columna. Pues para vigas es fácil decir cuál es el peralte, pero para columnas pues podemos tomarlo como la dimensión más grande, ¿no?, de la sección transversal, si es que no fuera cuadrada. Ahora, ¿esto por qué? Y es que hay algo muy importante con los elementos frame, y es que normalmente cuando los estudiamos y los usamos, pues decimos algo muy, muy simplificado, ¿no? Y es que las secciones planas que conforman este elemento estructural se mantendrán planas aún después de aplicado los esfuerzos de flexión o las fuerzas internas de flexión. Y esa es la hipótesis de Navier, ¿no?, que es lo que aceptamos en los análisis estructurales clásicos y también cuando vamos a hacer diseño estructural de vigas, por ejemplo, ¿no?, de columnas. Entonces, esa distribución o ese comportamiento de que esta sección plana o va a permanecer plana aún después de aplicada las fuerzas internas de flexión, solo se cumple para ciertas condiciones geométricas, como en este caso, ¿no?, si limitamos esto por aquí. Si es que tenemos vigas que tienen un peralte muy importante en relación a su longitud, o sea, muy grande, entonces la distribución de esfuerzos o la distribución de deformaciones unitarias, todo ello ya no es como lo hacemos para vigas esbeltas o para elementos esbeltos. Ya hay otra teoría ahí que entra a tallar, ¿no?, que es elementos de gran peralte. Entonces, si nosotros podemos asegurar esto, estamos bien. Por ejemplo, ¿recuerdan cuáles eran los límites con los que predimensionábamos vigas? Algunos de ellos eran tres, ¿no? Pero L entre algo, ¿no? Perdón, H, sí. Ya entre 10. Claro, no es H, no es L. LN entre 10, LN entre 12, LN entre 11, ¿no? Por ahí va. Entonces, normalmente nosotros cuando predimensionamos, hacemos eso, ¿no? Bueno, el H va a ser algo por L entre 10, ¿no? Aprox. Por ahí va a estar, ¿no? Sí, por ahí, más o menos. Entonces ahí, pues, sí, ¿no? Siempre vamos a cumplir esa condición. Perdón. Creo que aquí he cometido un error y esto debiera ser así. Sí, mil disculpas. La relación debiera ser de esa manera. Más o menos estamos por ahí, ¿no? O sea, si estamos con este nivel de predimensionamiento, pues estamos, digamos que cumpliendo, ¿no? Para la mayor cantidad de vigas predimensionadas de esa manera. Entonces siempre hay que verificar esto para poder estar seguros de utilizar el elemento frame. Ahora, este elemento frame es un elemento que va a tener varias propiedades, ¿no? Va a estar el módulo de elasticidad metido por ahí, va a estar el área de la sección transversal, va a estar el
el momento de inercia respecto al eje fuerte, el momento de inercia respecto al eje débil, etcétera. Muchas propiedades que van a estar asignadas de alguna manera. Recordemos que las barras, desde el punto de vista de análisis estructural, se pueden caracterizar por matrices de rigidez de barras, ¿no? Entonces, en estas matrices se concentra mucha información, que puede ser, como les dije, el área de sección transversal, módulo de elasticidad, módulo de cortante, los momentos de inercia, etcétera. Pero no solo eso, sino que también se incluye en esas matrices la longitud, se incluye cuáles son las condiciones de apoyo de las barras. O sea, una matriz de rigidez de barra contiene mucha información de barra, a nivel de material, de sección, como elemento y como condiciones de apoyo. Eso es muy importante, es algo que solemos ver en análisis estructural, ¿no? Entonces, así es como se puede caracterizar. Bien, ahora, los elementos tipo shell, que son los elementos tipo área, ¿no? Pues los utilizamos cuando tenemos geometrías más o menos de este tipo, ¿no? Donde ya no se cumple esto de que la sección transversal, pues, en dimensiones es mucho menor que la longitud, sino que tenemos una geometría de ese tipo, ¿no? Donde las longitudes en planta, digamos, en esta vista, digamos, en planta, ¿no? A y B son más o menos comparables o son del orden de magnitud, y el espesor del elemento, o la tercera dimensión, si quieren verlo así, es mucho menor que esa, que ambos, ¿no? Que ambas dimensiones en planta, por así decirlo, ¿no? Menor que A y menor que B. En estos casos es cuando usamos elementos tipo shell. Por ejemplo, lo vamos a ocupar para muros de contención, para muros, le voy a poner estructurales, aunque el muro de contención también es estructural, pero estoy haciendo referencia a los shear walls, ¿no? Lo que denominamos placas aquí en Perú, que es algo también peruano, ¿eh? El decirle placas a los muros de cortante es algo peruano, porque realmente placas en el resto del mundo se le dice a esto justamente, a las losas, ¿no? A los elementos horizontales. Pero aquí en el Perú le decimos placas a estos muros shear walls, ¿no? Entonces voy a tratar de usar la notación genérica ya que se usa en el resto del mundo, ¿no? Del habla hispana, el shear wall o muro estructural. Lo vamos a utilizar para las losas también. Para las losas. Bien, ahora, dentro de la familia de elementos tipo shell, hay dos en particular muy usados, dos tipos, ¿no? El shell propiamente dicho, que se puede dividir en shell thin, ¿no? Shell delgado o shell thick, donde el shell thick, por ejemplo, se utiliza para cuando ese espesor, si bien es menor a A y B, o sea, si bien T es menor que A y B, ya no lo es tanto, o sea, tampoco es que sea muchísimo menor, sino que ya empieza a querer estar dentro de, no digo orden de magnitud, pero ya se acerca un poquito más quizás, ¿no? Para esos casos se utiliza shell thick y para los casos, el caso inicial se utiliza shell thin. Por ejemplo, el shell thin lo ocupamos, puede ser para losas, es típico utilizarlo en losas. El shell thick se puede utilizar en muros estructurales de gran espesor. Por ejemplo, hace más o menos un año me tocó diseñar una estructura que era parecido a un búnker, porque era para una zona de radioterapias en una clínica. Entonces ustedes saben que esos equipos emiten bastante radiación.
Por lo tanto, los ambientes en donde están los equipos, donde se llevan a cabo las pruebas, pues aparte de estar blindados, tienen elementos estructurales bastante importantes, o sea, en grosor. Había muros, les pongo un poquito en planta para ver cómo, para ver si recuerdo. Quizás les puedo traer una foto, tengo ahí algunas fotos de la estructura, creo que sería importante que lo puedan ver. Entonces, era más o menos así. Así, aquí había una entradita. No estoy dibujando los ingresos al ambiente. Pero esto es una vista en planta. Esta es una vista en planta y más o menos pues la máquina está por este lado, ¿no? A este punto X le denominaban isocentro, ¿no? Los proveedores de la máquina. Entonces, esta era una estructura pues de altura 3,50 m, si no me equivoco, 3,50 m o 4 metros por ahí. Pero lo interesante es que el espesor de estos muros oscilaba entre 1 m y 1,20 m. En ese orden estaba. Entonces, 1 metro y 1,20 m es bastante importante. Y no era por requisito estructural, era por requisito de la especialidad de físico nuclear. Ellos, que eran, digamos, trabajaban para estas personas de la clínica, estudiaron el equipo, estudiaron las condiciones y dijeron necesitamos este espesor de 1 metro, 1,20 m. Entonces se puede imaginar que, pues visto en altura o visto en una especie de isometría, estos muros se veían pues sumamente gordos, ¿no? Es más, estoy haciéndolo un poco mal porque realmente, claro, realmente era algo así. Esta es una isometría donde pongan que esos son los 3,50 m que tenía de altura y este es 1 metro. Entonces ahí la diferencia la diferencia entre esto y tener una losa maciza o ligerada de 20 centímetros de espesor es bastante, ¿no? Entonces ya en estos casos, por ejemplo, ahí utilizamos elementos shell thick, ¿no? Que realmente se podrían utilizar en cualquier elemento, incluso el propio wiki de CSI, si ustedes lo buscan como shell thin versus shell thick, ahí encuentran una discusión importante al respecto. Que casi siempre se puede usar el thick, pero no es bueno en estos casos utilizar shell thin para esto, ¿no? Ahí sí no, eso sí estaría mal. ¿Por qué? Porque es muy importante considerar las deformaciones por cortante fuera de su plan, ¿no? O sea, las deformaciones por cortante asociadas a esta dirección, ¿no? Ya sabemos que siempre el shell thin siempre considera las deformaciones por cortante del elemento, pero en su plano, que estarían por acá, ¿no? Asociadas a esta dirección rojita. Pero fuera del plano no la considera si has modelado, o se ha modelado con shell thin. En cambio, con shell thick sí se considera esa deformación por cortante, que viene a ser importante cuando los muros son de este tipo, o sea, que tienen un espesor considerable, son de gran espesor, ¿no? Si le quieren dar un nombre. ¿Cuál sería el límite para empezar el shell tipo thick? Buena pregunta. ¿A partir de cuánto se considera gran espesor? Son buenas preguntas. De hecho, no hay un número que nos digan. No existe en la literatura. Pero yo considero sí que si tenemos este caso, por ejemplo, que la relación es de 4 o hasta 5 veces, ¿no? O sea, esta relación altura-espesor, para menos de 5 ya se debería considerar el shell thick. Para menos de 5, ¿no? O sea, por decir, si es que teníamos la altura de 5 metros y el espesor de 1 metro, ya yo hubiera utilizado el shell thick. La altura menos de 5 metros, entonces, evidentemente, con este mismo espesor, con mayor razón se utilizaría, ¿no? Lo podríamos formular de la siguiente manera, ¿no? Si tenemos esto como, no lo voy a poner H porque
estamos hablando de un elemento tipo shell. Puede ser A, ¿no? A, y este es el espesor. Entonces, si es que A entre T es menor o igual a 5, entonces ahí yo digo utilizar, o ya es recomendable utilizar shell tick, ¿no? O lo que también es equivalente es no usar shell thing, ¿no? Ustedes también pueden fácilmente comparar esto, ¿no? Pueden modelar un murito y modelar uno con shell thing, otro con shell thick para diferentes relaciones de aspecto. Esto le podemos decir relación de aspecto, ¿no? No hablemos de esbeltez porque esbeltez está asociado en realidad al pandeo, ¿no? Esta es relación de aspecto. Y pueden ir calibrando a ver, ¿no? Qué tan importante puede ser, porque normalmente el shell thick demora un poquito más en correr respecto al shell thin, ¿no? O sea, si tienen pues una estructura muy chiquita, no, no va a afectar mucho al tiempo de cómputo, ¿no? Pero si tienen una estructura grandota, pues ahí sí va a ser mucho la diferencia, ¿no? Entonces, estos serían mis comentarios respecto a cuándo no o cuándo considerar según esta relación de aspectos. ¿Quedó claro? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Todo tranquilo? Sí. Ya, perfecto. Ahorita nos metemos con el modelo, pero sí creo que siempre es importante pues darle un poco más de contexto a lo que vamos a utilizar, ¿no? Ustedes saben que esto de modelar losas, muros, lo encuentran en YouTube fácilmente, ¿no? O sea, no, yo también he buscado alguna vez, sé que hay un millón de videos de esto, ¿no? Pero creo que estas cositas son más importantes, ¿no? Bien, ya vimos un poquito de los elementos, ahí me faltó uno por ahí, pero ahora lo comentamos durante el desarrollo. Lo que vamos a hacer ahora es definir las secciones. Vamos a empezar con los elementos más fáciles, que son los frame sections. Por default, Tabs tiene acá todo un sistema de perfiles cargados. Lo que vamos a hacer es delete propiedades múltiples. Vamos a seleccionar todo y vamos a borrar todo, ¿no? De ahí borramos todos, igual seleccionamos y nos dice, no, tienes que quedarte con uno por lo menos, ¿no? Bueno, nos quedamos con ese perfil doble. Y aquí empezamos a definir las propiedades. Vamos a agregar una propiedad nueva de sección. Y pues en este edificio lo que tenemos es vigas y columnas de sección rectangular, ¿no? Entonces vamos a ocupar básicamente este de aquí, ¿no? Este atajo rápido, ¿no? A crear una sección rectangular de concreto. Bien, veamos qué es lo que tenemos, ¿no? Porque tenemos varias secciones también. Por ejemplo, algo que normalmente hago es también una hojita tener lo siguiente, ¿no? Secciones de vigas, algo así. Entonces ahí ya voy colocando poco a poco todo lo que tengo, ¿no? Por ejemplo, en la parte de la torre tenemos 25 por 60, tenemos 30 por 60, tenemos secciones de 35 por 60, y si no me equivoco, solo eso. Sí, creo que solamente eso en las torres, perdón, en la torre, y en la parte de los techos de sótanos, igual, ¿no? 30 por 60, 25, acá tenemos 30 por 70, 30 por 70. Y creo que eso es todo. Ya si falta alguno más lo vamos agregando durante el desarrollo. Ya está. Eh, Vamos a definir eso. Vamos a ir por vigas de 25 por 60. Si es que ustedes tienen un proyecto en el que están utilizando más de un tipo de concreto, puede ser concreto 280, 210 o 280, perdón, 210, 280 y 350. A ver, voy a hacer un pequeño croquis porque esto también alguna vez se pueden topar con esto. Les comento por lo siguiente. Cuando tienen estructuras de mediana o altura importante,
Normalmente para optimizar lo que se hace es lo siguiente. En los primeros pisos se define o se hacen los elementos con un tipo de concreto, luego en los siguientes con otro tipo de concreto y en los últimos con un tercer tipo de concreto, ¿no? Eso ya va a depender de cómo lo quieran arreglar, ¿no? Quizás puedan ser solamente dos tipos de concreto o tres o más, ¿no? Ya va a depender de la magnitud del proyecto. Entonces, normalmente, pues, imaginando que vamos a usar tres tipos y de los más comerciales, este vendría a ser un concreto de 350 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, que es lo que utilizamos aquí en Perú, ¿no? Estos son como que los comunes. Este sería el de 280 y el púrpura sería el más usado, ¿no? Que es el 210. Ahora, si se dan cuenta, estos valores no están como al azar. En realidad, esto es equivalente a 3 KSI, esto es equivalente a 4 KSI y esto es equivalente a 5 KSI. La gran pregunta es por qué en Perú utilizamos concretos en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, que son múltiplos de 3, 4, 5, 6 KSI, ¿no? Gran pregunta, no lo sé la verdad, pero esa es la realidad. Esa es la realidad. En otros lados se utiliza 200 o 300 de frente. Incluso acá se puede mandar a pedir, ¿ah? Pue- Puedes mandar a pedir 300 o 200 o 400, ¿no? Ya es una orden no tan comercial, ¿no? Yo les estoy acá mencionando los más comerciales que hay. ¿Cómo sé que necesito cambiar de concreto en el proyecto? Ah, buena pregunta. Puede haber muchos criterios para hacer esto. El más típico es por fuerzas axiales, o sea, que las columnas de los pisos inferiores, si están limitadas en cuanto al área de la sección transversal, entonces no pueden crecer más, pero ya estamos excediendo su resistencia a compresión. Entonces, pues consideramos justamente aumentar, ¿no? Por decir, 350. Entonces su capacidad de resistencia a compresión aumenta, no es 210, sino y en los intermedios 280 porque pues también no se necesita por ese motivo. Podría ser. Y desde cierto punto hacia arriba ya todo el 210, que sería el mínimo en el caso de Perú. Ahora, ese es uno de los criterios. Hay otro criterio, que es el criterio de rigidez lateral. Si nuestro edificio, que ya empieza a tener una altura mediana o altura importante, eh, con las secciones como está, y estamos muy ajustados en ya no poder aumentar más el área de los elementos o la sección de los elementos, se puede evaluar la alternativa de utilizar otros concretos. Recordemos que el módulo de elasticidad es una función de la raíz de F'C, ¿no? Entonces, el módulo de elasticidad, lo que estamos haciendo de alguna manera es crecerlo, ¿no? En los pisos de abajo. Pues en los pisos de arriba tendremos el mínimo. Pero a nivel global, sí que habremos modificado la rigidez del edificio, la habremos aumentado. Porque quizás necesitamos más rigidez para controlar los desplazamientos laterales. Entonces, si en general, a nivel global lo aumentamos, entonces posiblemente estemos ahora cumpliendo los requisitos de rigidez. Pero puede haber muchísimas razones, esas son las dos más típicas con las que me he encontrado. Ahora, en esos casos, ahora, ¿cómo tiene que ver con esto, ¿no? Cuando tiene más de un tipo de concreto, yo hago esto, ¿no? O sea, le pongo de qué concreto es. En este caso no lo voy a hacer porque solamente vamos a ocupar un tipo, pero se los comento, ¿no? Por un tema de orden, si que lo quieren ver así, ¿no? Entonces, depth es el peralte de la sección, width es el ancho, 25 centímetros de ancho, 60 centímetros de peralte. Si vamos al refuerzo, al reforzamiento, acá se puede ver, ¿no? Un pequeño croquis de la viga. Si es que ahorita por default siempre lo pone en columna, o sea, diseño PM2, M3, o sea, por flexo compresión.
Si lo cambiamos a diseño por M3, o sea, alrededor del eje fuerte, ¿no? Momento flector alrededor del eje fuerte, es un comportamiento tipo viga, y cambiamos un poco estos valores, pues nos queda esto, ¿no? Como que desaparecen los fierritos. En realidad, para un tema de análisis, no interesa. O sea, lo que coloquemos aquí sí interesa, pero para diseño, si es que quieren diseñar con esta o etapas, ¿no? Entonces yo lo voy a dejar así tal cual. No, no me importa mucho ahora mismo. Otra cosa que sí es importante son los property modifiers. Los modificadores de propiedad. Esto sí es muy importante y lo vamos a ver en los apuntes. Básicamente, vamos a ocuparlos en vigas y quizás en losas. Y ya les comento por qué quizás. En vigas. Normalmente, normalmente las estructuras de concreto armado, o sea, las vigas de concreto armado, suelen tener una rigidez torsional baja. Una rigidez torsional de elemento que es de esta forma, ¿no? Esto es rigidez torsional. Normalmente es baja en estructuras de concreto armado. Ahora, el propio ETAPS tiene una serie de propiedades geométricas, ¿no? De la sección con lo que acabamos de definir. Aquí, por ejemplo, encontramos el J, ¿no es cierto? Que es la constante torsional, y si esto lo multiplicamos por G, obtendremos la rigidez torsional, ¿no? O uno de los... Bueno, sí, pues la rigidez torsional de la sección. Ahora, el problema es el siguiente. Si es que nosotros tuviéramos un sistema de esta manera, imagínense que esto es una isometría. Bueno, encontramos un pórtico, tenemos otro pórtico, y acá detrás habrá otro, ¿no? Bueno, lo importante es lo siguiente, si es que queremos ver esta viga de aquí, la que está apoyada entre dos vigas, o sea, esta, ahí es donde nos va a interesar esto. ¿Por qué? Porque si es que nosotros admitimos que tenemos una rigidez torsional eh, importante para esta viga y para esta viga, entonces la viga central, esta viga central, al querer deformarse, va a encontrarse con la siguiente situación. Vamos a ver ahora una vista en elevación de esa viguita, ¿sí? Vamos a encontrar la siguiente vista. Es una vista en elevación, solo por propósitos de explicación voy a dibujar la sección transversal de las vigas, de de las que la apoyan. Entonces, al momento de querer deformarse, si es que estos elementos tienen una rigidez torsional importante, lo que van a hacer es restringir ese giro parcialmente, ¿no? Entonces, no va a poder deformarse con una pancita libre, ¿no? O sea, no va a poder haber una rotación libre, ¿no? Del extremo respecto al apoyo, sino que tampoco va a traer empotramiento, pero va a haber ahí un intermedio entre ambas, ¿no? Entonces, si es que uno asumiera que esta viga roja se puede deformar libremente, ¿no? En los extremos no hay impedimento de rotación, entonces tendría pues un diagrama de momentos flectores de esta naturaleza, ¿no? Asumiendo que pues tiene solo carga distribuida, ¿no? Sin embargo,
si es que le ponemos restricción a los giros en los extremos, pues tendrá esto, ¿no? Si es que tuviera una restricción perfecta. O sea, si es que esta rigidez torsional fuera infinita. La realidad es que estamos en un intermedio, ¿no? O sea, hablando, siendo rigurosos, estamos en un intermedio. O sea, sí hay una cierta restricción, pero no es tan importante, ¿no? Entonces, aquí hay dos caminos. Un camino es decir, bueno, a la rigidez torsional de las vigas la voy a afectar por un factor tal que esto sea poquito. O sea, que no restrinja mucho. Y hay otro camino en el que yo voy a afectar esta rigidez torsional de las vigas para que no restrinja nada. O sea que obtengamos el caso ideal, que es el de la pancita sin momentos negativos, ¿no? Hay dos caminos. Algunos ingenieros eligen el camino de restringir parcialmente, otros eligen el camino de no restringir para nada. Particularmente en mi caso, yo hago que no restrinjan para nada. O sea, hago que esta rigidez torsional sea bajita. Para que entonces, pues, por decir, la viga roja, pues pueda tener esta deformada, ¿no? Y un diagrama de momentos flectores sin momentos negativos en los extremos. Para hacer esto, yo lo que hago es tener un property modifier, o sea, un modificador de propiedad, que modifica esto de aquí, que ya el programa lo calculó. Entonces, si yo quiero obtener una rigidez torsional modificada, lo que tengo que hacer es multiplicar a esa rigidez torsional que ya calculó el programa porque le hemos dado el material y le hemos dado la sección, y multiplicarla por un property modifier de rigidez torsional. Entonces, si yo quiero que sea bajita, pues este property modifier tendrá que ser un valor muy chiquito para que haya convergencia numérica en la resolución del análisis estructural, pues tiene que haber un valor, ¿no? No puede ser cero tampoco. Tiene que haber algún 1 por ahí, ¿no? Podemos tomarlo de esa manera. Ahora, otro camino es que ese GJ modificado también tenga ese property modifier, lo voy a volver a escribir, pero que tome valores de entre 0.15 y 0.20. Algunos ingenieros prefieren lo segundo, o sea, lo azul. Yo utilizo lo rojo. Eh, ¿Cuál deberían usar ustedes? El que ustedes gusten. En realidad, yo no les voy a imponer mi criterio, pero yo siempre hago con la opción roja, ¿no? O sea, de colocarle, pues, que prácticamente no tiene rigidez torsional las guías. Y siempre busco tener esto de forma. Esa es mi forma de hacer, de analizar. ¿De dónde sale 0.15 o 0.20? Porque bueno, el rojito, que es valor bajo, se puede justificar en el hecho de que yo quiero, efectivamente yo quiero tener algo, ¿no? De restricción. Sale de algunos ensayos que se han hecho. Hay algunos ensayos donde se ha estimado algunos valores, muchos experimentos, y pues más o menos ha tenido valores entre 0.15 y 0.20. Depende. Buena consulta de Gonzalo. Lo más cercano a lo real no sería sin el PM. No, o sea, de todas maneras tendría que haber un PM. O sea, ya sea 0.15 a 0.20 o el chiquitito. Eso es de entrada debe ser así. Porque el G por J, o la rigidez torsional de la sección con las propiedades brutas, así es demasiado. Eso sí es mucho. Sí debería tener una de estas correcciones, una de las dos, de todas maneras. Para cuál elijas, sí, depende del criterio. Como le dije, esto viene de varios ensayos, más o menos han ido formulando estos números, y pues el rojo viene a decir, no, yo quiero que absolutamente no exista restricción en mi modelo. Ahora, ¿qué es más crítico? También depende, ¿no? Porque más crítico para el momento positivo de la barra roja es tener el PM rojo, o sea, chiquitito.
Pero si quieres ver, pues, la torsión en las barras azules, porque de todas maneras va a haber cierto componente de torsión, ¿no? O sea, ojo, al ser todo esto monolítico, realmente sí existe ahí un componente de torsión, pues con el azul se podría ver, ¿no? Entonces, no hay una sola forma que te diga, esto es lo más crítico, ¿no? Habría que ver con qué elemento quieres revisar efectivamente eso que es crítico, ¿no? Al elemento rojo, al elemento azul, o de repente hace de las dos formas, ¿no? Con un modelo hace de uno, con el otro hace de otro, para diseñar por gravedad, por ejemplo, ¿no? Pero para el análisis sísmico tienes que elegir uno de todas maneras, ¿no? No vas a estar gastándote en hacer dos modelos de análisis sísmico. En gravedad te creo. En gravedad es más factible tener dos modelos ahí variando un par de cosas, pero en análisis sísmico y sí es bastante trabajo tener dos independientes. Tendrías que sí o sí decantarte por uno. Entonces, en etapas, esto se materializa yendo a Property Modifiers y cambiando esto. La constante torsional la vamos a multiplicar por un valor chiquito, ¿no? Entonces, esto va a multiplicar a lo que internamente ha calculado como GJ, ¿no? Entonces, ok, ¿se entendió? Porque lo que viene ahorita es solamente copiar secciones. ¿Se entendió la explicación? Quedó ahí algo en el aire. Lo que viene ahora en adelante es simplemente copiar, replicar nomás. No sé, ¿qué tal? ¿Cómo van? ¿Se entendió el criterio? ¿O hay algo ahí que no queda claro todavía? A ver, en el caso de vigas chatas embebidas en la losa, ¿sería lo mismo? Normalmente no modelo yo vigas chatas que están embebidas en losa. Si es que, bueno, si es que están aligerados, sí podría ser que las modelemos, en este caso sí. Y sí, yo básicamente hago lo mismo. Igual les asigno ese property modifier. Consulta de Gonzalo. Las fuerzas de torsión de las vigas azules varían en base a la rigidez torsional, por supuesto. Por supuesto. Porque ¿de dónde vienen los momentos torsores que afectarían a las vigas azules? Es una transmisión que se las da este momento negativo, que es flexión para la viga roja. Pero por equilibrio se transforma en torsión para la viga azul. Entonces, mientras más restringido sea este giro, o sea, mientras más rigidez torsional de la viga azul tenga, entonces este momento negativo va a ser más alto. Y si es más alto, el momento torsor que le llega a la viga azul va a ser más alto también, porque es una transferencia por equilibrio. Entonces sí depende. Sí depende de la rigidez torsional. Bueno, entonces, gracias por sus consultas. Continuamos con esto que pues básicamente ya es replicar. Un comentario más. Entonces sería más crítico el caso donde PMGJ es mayor. Para ver la torsión en vigas azules, sí. Pero para ver la flexión en la viga roja, no. Por eso decía que hay que ver, ¿no? A cuál quieres darle más importancia, ¿no? Y como te dije, por gravedad sí podemos verlo por separado. Pero por sismo sí o sí tienes que tomar una decisión. Eso es innegable. Lo importante es que sepan que hay dos parámetros ahí que el crítico de uno, o sea, el hecho de que uno sea más crítico hace que el otro sea menos crítico. Entonces hay que tomar una decisión ahí. Si gustan, podemos hacer unas comprobaciones, hacer unas verificaciones de ver qué tanto afectan. Esto es sencillo, es un análisis lineal, ¿no? O sea, que no va a suponer, pues, tampoco gran esfuerzo. Buena idea, vamos a verificarlo.
para que estén más convencidos. De hecho, ese tipo de cosas, por ejemplo, ustedes lo pueden adoptar como criterio, ¿no? O sea, ustedes empiezan a jugar un poco con esto y verificando resultados y decir, bueno, no, yo no quiero usar un valor chiquitito, pero quiero usar 0.15 o quiero usar 0.20. Perfecto, ¿no? Ese criterio que estará justificado en experimentos y también a nivel práctico, ¿no? Porque habrán encontrado ahí alguna relación que les hace tener un diseño más crítico, la forma en que ustedes diseñan también, ¿no? Ya es criterio de cada ingeniero. Bien, ya tenemos las secciones de vigas, ahora nos vamos por las secciones de columnas, que también son rectangulares. Y para que nos alcance el tiempo, porque ya veo que faltan 15 minutos, ¿les parece si solamente voy a definir una de ellas? Defino solamente esta. Y luego nos pasamos a definir el resto de elementos. Ya para el modelo que yo suba después de esta clase, pues ya van a estar todos los elementos definidos. Debo estarlo subiendo mañana. Ya van a estar todas las columnas definidas, pero para efectos de ganar un poco de tiempo, pues quiero solamente definir uno. En realidad, se han dado cuenta, es bastante sencillo, ¿no? En columnas sí no realizamos ninguna afectación, ningún property modifier. Vamos a considerarlo ahí. Ahí está, sin ningún cambio. Entonces, property modifiers, ninguno. Lo dejamos tal cual. El reforzamiento, pues da igual, ¿no? Si yo lo cambio de viga a columna, no vamos a ocupar el diseño en este caso. Lo dejamos y ya está. Guardamos, ya tenemos definidas las columnas y las vigas. Ahora vamos por los muros. Vamos por los muros. A ver, tenemos un comentario. ¿Dónde puedo ver los estudios que indican? Sí, buena consulta. Mira, voy a ubicar esos papers, sí los tenía por ahí. Voy a ubicarlos para poder agregarlos. No les prometo que para el jueves, la verdad estoy un poco cargado, pero más seguro para la próxima semana. Ahí sí se los puedo compartir. Ya. Para los muros estructurales, vamos a ir a las plantas y ubicar los que tienen nombre PL, que son placas de Perú, ¿no? O shear walls. Lo que nos va a interesar básicamente es el espesor de estos. Entonces hay algunos que tendrán pues espesor de 25 centímetros, otros serán de 30 centímetros, por ahí tenemos, no sé si de 35. Sí, algunas tenemos de 35 centímetros también. Y el modelamiento de ciertos elementos, ya sea como columna o como shear wall, que es lo que comenté la semana pasada, va a depender de su comportamiento ante el diagrama de momentos flectores, como les dije. Revisen por favor los apuntes, pero si es que es como columna, se comportará a doble curvatura en un entrepiso, ¿no? Y si es como placa, pues tendríamos que observar un comportamiento tipo viga mola-is en elevación, ¿no? Entonces, con cargo de verificar, todos los elementos que dicen PL los voy a modelar como elementos wall, como elementos muro. Si es que durante el análisis sísmico vemos que tienen un comportamiento diferente al de muros, pues tendremos que renombrarlos y colocarle el nombre de columnas y modelarlas como frame. Yo normalmente hago eso, o sea, diferencio de esa manera. Los elementos tipo shear wall los modelo como muro y los elementos tipo columna los modelo como frame. Ese es también otro criterio, ¿no? Entonces, vamos a ver, en etapas definimos secciones tipo muro y vamos a agregar una sección. Muro de 25 centímetros de espesor. Le asignamos el concreto y aquí está lo que les decía, ¿no? Shell thin, shell thick y bueno, membrana no lo vamos a aplicar para muros. Es un tipo de elemento shell, pero que yo lo utilizo para algunos tipos de losa. Por ahora, sigamos con lo que hemos visto, ¿no? Elegimos shell thin porque no es necesario utilizar shell thick, ¿no? Estamos viendo que los espesores, pues 25 centímetros o 35, comparado con la altura más
bueno, ni siquiera en entrepiso, ¿no? A nivel de de toda la estructura. ¿Cuánto es? ¿21 metros? ¿28 metros? Pues la diferencia es abismal, ¿no? Incluso en un propio entrepiso, ¿no? 2,75 metros contra 35. A ver, ¿cuánto es eso? Es 7,9, ¿no? Realmente yo no lo mediría de esta forma, ¿eh? Yo preferiría tomarlo como la altura total, ¿no? Porque finalmente es un elemento continuo. Pero aún así, pues, estamos por encima de este valor práctico que les había comentado, ¿no? No estamos menor a 5, sino por encima del 7, ¿no? Casi 8. No habría problema. Como les digo, particularmente yo lo tomaría con toda la altura, ¿eh? Pero vamos a ver si es que, aún si es que alguien quisiera verlo de esa forma, ¿no? Bien, entonces cambiamos aquí los colores un poco. No colocamos ningún property modifier, ¿no? O sea, no afectamos la rigidez, queremos que todo sea con la rigidez bruta, que es justamente lo que nos permite nuestra norma E030. Luego lo vamos a ver. Espesor, 25 centímetros de espesor. Y nada más, eso es todo. Copiamos lo mismo para muros de 30. Si pongo todo casi del mismo color es porque, de verdad, antes solía poner a cada murito un color diferente, pero ya, ya no me gusta tanto, la verdad. Prefiero que sea un poquito más uniforme y ya con los nombres los puedo diferenciar. Ya está, muro de 30 a 35. Ya está. Si lo hubiéramos hecho con Shell Thick, también podría haber funcionado normal. No hay ningún problema. Solamente el costo computacional es un poquito más alto, ¿no? Pero las diferencias tampoco son abismales, por lo que ya les expliqué de la relación de aspecto. Bien, guardamos y nos faltan las losas. A ver, acá tengo dos alternativas. Número uno, en estos 10 minutos que faltan, nos ponemos a modelar o les explico la definición de dar de tipos de losas, así como hemos estado. Si bien la explicación pues va a demorar igual unos 10 minutos, ya la siguiente clase arrancaríamos con todo a empezar a dibujar, ¿no? Y como les dije, eso también ya es medio automático. Hay dos opciones. Bueno, yo creo que mejor les explico el tipo de elemento y ya la siguiente semana nos mandamos perdón, el día jueves nos mandamos a modelar, ¿sí? Porque finalmente es más importante explicar la teoría. Bien, gracias por sus comentarios. Ya está. Entonces, vamos a verlo en esos últimos 10 minutos. Igualmente, dentro de la familia de Shell, creo que ahí les había comentado, no sé si lo iba a poner, Shell Thin y Shell Thick, es cierto. Esto es que ya como una denominación de tabs, ¿no? O el programa de CSI. Pero lo cierto es que hay un elemento tipo Shell global. Esto ya es a nivel de literatura universal, no a nivel de programa, que se comporta de dos maneras distintas, no distintas, sino que componen estos dos comportamientos. El comportamiento de un elemento tipo shell integra el comportamiento de un elemento membrane y un elemento plate. Ahora, ¿cómo es cada uno? Vamos a verlo a continuación. Vamos primero por el elemento membrane o membrana, ¿no? Pues el elemento membrana trabaja principalmente ante estas fuerzas internas. Carga axial en esta dirección, carga axial en esta otra dirección. Y a ver, otro colorcito, pues. Y trabaja a cortantes en estas caras. Y bueno, no sé si, a ver, no sé si se va a entender, pero
Mejor le dibujo esto. Ahí está, la línea de proyección. Y de igual manera, ¿no? Ya está. A esto le llamamos V1 por ahora, ¿no? Y este V2. Realmente se le puede completar con los nombres más formales. Creo que sí. Esto es todo un poco más formal. Ya, si es que asumimos que esto es 1 y esto es 2, ¿no? El sistema de referencia. Entonces, la cortante de aquí sería cortante 3, ¿no? Cortante 3 en la dirección 2. 3, 2. No, el 3 sería este eje que es perpendicular a 1 y 2, ¿no? En el eje Z, digamos, haciendo un símil, ¿no? Y las cortantes de atrás serían cortantes, este es 3, 2, este sería cortante 3, 1. Sí, cortante 3, 1, si no me equivoco. Sí, ya. Y el resto tiene el inverso. Voy a verificar que no está seguro. Creo que ahí, no sé si estoy cometiendo un error, pero bueno. Entonces, estas son las fuerzas internas a las que se ve sometida un elemento membral. O sea, por definición. Por definición no puede tener otras fuerzas internas adicionales a esto. Y evidentemente esto está relacionado a los grados de libertad que puede sufrir, que después de hacer un poco de procesamiento se llega efectivamente a que puede tener este set de fuerzas internas. Este es como el elemento membral. Tenemos el otro tipo, que lo voy a dibujar ahora de otro color, que serían los elementos tipo plate o plato, ¿no? Ahí está. Entonces, estos elementos trabajan de esta manera. Trabajan a fuerzas cortantes en estas direcciones y en esos planos, y adicionalmente, ponerlo en una letrita de cortante, y adicionalmente trabajan a momentos flectores en el plano, así, en el plano, de esta manera. Ya no voy a dibujar los opuestos, pero sí se entiende que están en esta cara y en esta otra. Entonces, trabajan, trabajan de esa manera los elementos plate. Nuevamente, tiene que ver también con los grados de libertad que se definen por cada elemento. Si es que nosotros juntamos estos dos elementos, vamos a terminar encontrando el elemento shell, que es el elemento más completo que pueda haber. Entonces, el elemento tipo shell trabajará ante fuerzas axiales, trabajará a cortantes en estas caras, trabajará para cortantes en esta dirección, o en este plano, y trabajará para los momentos
aquí, ¿no? Fuera del plano. Entonces, si se dan cuenta, básicamente los elementos tipo membrana trabajan para fuerzas internas que están contenidas en su plano. Básicamente trabajan para fuerzas internas contenidas en su plano. Y eso se puede ver claramente, ¿no? Es clarísimo esa distribución, digamos, ¿no? Axiales y acortantes, pero en su plano, solo en su plano. Y los elementos tipo plate es como su contraparte, ¿no? Trabaja para fuerzas cortantes y para momentos flectores fuera de su plano. Ahí están. No sé si se nota bien, pero, por ejemplo, si es que yo aplicara este momento flector, pues tendría una deformada, viéndolo así, ¿no? Haciendo un segmentito, no sé, de esta naturaleza, ¿no? Algo así. Algo así haría que se deforme este elemento área, ¿no? Es para indicarle solamente que esa flexión es fuera del plano, ¿no? Yo creo que se entiende bastante bien con el esquema. Entonces, el elemento tipo shell integra esos dos subelementos, ¿no? Y sufre todos los tipos de fuerzas internas que pueda haber. Cargas axiales en el plano, eh, estas fuerzas moradas que están en el plano, cortantes, las fuerzas cortantes azules que están fuera del plano y la flexión fuera del plano. Entonces, para resumir, eh, particularmente, nunca ocupo los elementos tipo plate y de hecho tampoco están definidos en etapas. En SAP creo que sí están todavía, pero particularmente utilizo bien membrana o bien shell, ¿no? Dependiendo del caso. Particularmente para la mayoría de edificios que he visto, yo ocupo el elemento tipo membrana para poder modelar las losas. Y eso tiene un motivo importante. Y es que cuando yo hago mi modelamiento estructural, yo quiero que toda la responsabilidad sísmica esté asociada a las columnas, a las vigas y a los muros estructurales. O sea, no quiero que las losas tomen fuerzas sísmicas en mi modelo, porque quiero darle toda esa responsabilidad a vigas, columnas y shear walls. Eso es lo que yo pretendo. La realidad, por supuesto, va a ser mucho más compleja que eso, ¿no? Eso es evidente. Pero aquí yo no estoy tratando de encontrar la realidad, sino estoy tratando de diseñar mis elementos de la manera en que yo pienso que es la manera más conservadora. No solamente por un tema de fuerzas, sino también por un tema de desplazamientos laterales. Si es que uno modela las losas utilizando elementos shell, entonces va a ser capaz de encontrar fuerzas fuera de su plano, por lo tanto va a poder aportar una rigidez al edificio gracias a esto. Entonces, la rigidez global de la estructura, vamos a hacer un pequeño esquema final ya para terminar la clase. Hagamos una isometría de esta manera. Y le vamos a poner M acá, de que he modelado con membrana. Y este otro es su gemelo, pero este gemelo lo he modelado con un shell. Y para ser un poquito más explícitos, pues cuando uno modela con elementos shell, normalmente pues, tiene que realizar una discretización para que exista una adecuada transferencia de cargas, ¿no? Y esos elementos shell. Entonces, la rigidez o la matriz, mejor dicho, sí, pues la rigidez global del edificio que se ve
materializada en su matriz de rigidez, va a tener un valor que va a ser menor de rigidez lateral, que va a ser menor a la rigidez lateral, lo voy a hacer un poquito más gordita, a la rigidez lateral que tendría este segundo modelo. Y esa diferencia se da justamente porque la losa puede tomar fuerza sísmica, en el caso cuando está modelado como elemento shell, porque tiene rigidez fuera de su plano. Al tener rigidez fuera de su plano, puede tomar fuerzas internas fuera de su plano. Y entonces ocurre lo siguiente. Si vemos el diagrama de momentos flectores de sismo, ¿no? De una viga, por ejemplo, será algo así, ¿no? Solamente por sismo, ojo. No tendrá la forma de la corbatita, solo para ponerle números, unos coeficientes. Pónganle que esto es momento MA. Por el contrario, si es que yo trato de leer esos mismos momentos en el segundo caso, voy a encontrar que este momento va a ser igual a 1.3 veces MA, aprox. Va a depender mucho del proyecto en realidad, ¿no? No todos son iguales, y no todos los casos son iguales. 1.3, 1.5, puede incrementar muchísimo en realidad. Dependiendo del caso, siempre depende, nunca hay una respuesta cerrada, un número exacto, siempre va a depender. Del criterio de fuerzas, tiene para mí sentido pues haber modelado con membrane, porque igual estoy asegurando un cierto extra de fuerza que es consistente con mis asunciones iniciales, ¿no? De reducir con un factor R. Ahora, desde el punto de vista de desplazamientos laterales, ocurre lo mismo, ¿no? Si es que tengo esto que es menor como rigidez lateral, entonces los desplazamientos laterales van a ser mayores que el segundo caso, ¿no? Esto es una consecuencia de lo primero, ¿no? Consecuencia. Y es justamente en esto donde yo ya finalmente decido o tomé mi decisión, ¿no? Yo por esto, más que nada, más que la resistencia, es que tomé la decisión de pues modelar las losas como membrana donde se pueda, ¿no? Porque tampoco se puede en todos lados, pero donde se pueda. Entonces, ese es un criterio. Ahora ustedes u otros ingenieros podrían decir, no, yo modelo con losas tipo shell, pero hacemos algo interesante, que también lo podemos comprobar en nuestro modelo, ¿eh? Parece chévere. Y es que, ¿qué pasa si le coloco property modifiers que hagan que la rigidez de flexión, todas las rigideces bajen? Entonces, las fuerzas que yo tomaría como elemento shell van a existir, pero van a ser bajitas, casi comportándose como una membrana. Entonces alguien, bueno, yo diría, ya, y entonces si es que quieres hacer eso, entonces ¿por qué mejor no modelas con una membrana, ¿no? Y me diría sí, pero la diferencia es que con este mallado yo puedo tener una transferencia de cargas real para casos donde todos los bordes no estén apoyados, cosa que con la membrana no se puede hacer. Con la membrana necesitas sí o sí que 3 o 4 bordes estén efectivamente apoyados. Pero si no es el caso, y uno modela con membranas, entonces va a obtener una transferencia de cargas que no es real. Cosa que sí se podría superar con un elemento tipo shell. Pero si es que no quiero tener estas malas consecuencias desde mi punto de vista, entonces tendría que colocarle un property modifier a las losas tipo shell para que pues más o menos el diagrama de momento violeta, el diagrama de momento rojo se parezcan
Y adicionalmente que los desplazamientos laterales sean iguales, ¿no? O lo más cercano posible. Entonces, esas son las consideraciones que particularmente tomo cuando tengo que modelar, ¿no? Losas. Wow, creo que había varias consultas. El eje 1, X y el eje 2 igual a Y. Ah, lo dices porque creo que es de arriba. Eh, Fue un símil. Sí, fue un símil. O sea, podría ser una diferente nomenclatura, ¿ya? Pero sí, puede ser un símil. Y los shell hacen que las losas se empotren en sus extremos. No que se empotren, pero genera pues de todas maneras, ¿cómo lo podría decir? Genera que existan momentos negativos, sí, por ejemplo, ¿no? Si uno quisiera leer, por ejemplo, si es que tiene una rigidez torsional eh, del 0. Bueno, el property modifier de 0.15 a 0.20 de las vigas, entonces en esos extremos de las losas sí tendría que leer un momento negativo. Entonces, así sería. Lo leerías. Pero si es bajito, o sea, si es 0.001, entonces los momentos de la losa ahí tendrían que ser cero, ¿no? O prácticamente cero. Digo prácticamente porque ahí también hay todo un tema de convergencia numérica con el método de elementos finitos. No es tan preciso tampoco de decir cero, ¿no? Ahora, otra consulta. Las losas tipo membranas usan el método de las áreas, tengo entendido. Sí, es correcto. En ETAPS, por lo menos sí. ¿Sería correcto usarlas en losas que trabajan en dos sentidos? Sí, tiene un apoyo importante en este borde, en este otro, pero aquí ¿qué tenemos? Nada, solamente un remate que es del mismo espesor de la losa. No hay un apoyo efectivo a esa losa. Por lo tanto, aquí la transferencia de cargas como si fuera membrane no sería correcta. Entonces ahí, por ejemplo, podríamos utilizar una losa tipo shell, bajarle las propiedades de la property, perdón, las propiedades de rigidez externamente y pues asegurar la transferencia de cargas sin hacer que la rigidez global del edificio se vea afectada, ¿no? Ahí, por ejemplo, es un caso típico, ¿no? Bien, ya no me quiero extender demasiado, pero han sido buenas consultas. Si es que ustedes tienen más consultas durante hoy día, mañana, antes de la clase, me las hacen llegar por correo, por favor. Y recuerden que el día jueves ya vamos a meternos de lleno, empezar a dibujar los elementos, ya teniendo en cuenta todos estos criterios de los cuales hemos conversado. Así que pues sin más, me despido, que tengan una buena noche y nos reencontramos el día jueves. Muchas gracias por su atención.